6:55 de la mañana, amigos de Televicentro en todo el Ecuador. Hemos llegado el día martes, un día más para traquinar en la noticia. En este 25 de abril se va acabando la semana. Mi Berito y Anita, buenos días. ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Excelente mañana para todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por estar en nuestra sintonía como siempre y les deseamos un excelente día martes, bien informados aquí en El Comercio TV. Empezamos como siempre revisando las principales noticias. Luego del aguacero de ayer, ¿no? Luego del diluvio del día de ayer aquí en la capital, por favor tome las precauciones del caso el día de hoy por si acaso. Veamos lo que dice El Comercio en su página principal. Y justamente habla de la lluvia que inundó 3 pasos detenidos en el norcentro de la ciudad, porque no es en el norte, es el norcentro de la ciudad. Ya les vamos a ir contando en el Noticiero de la Comunidad y acá tenemos varias información. Moreno prioriza el combate contra la corrupción. El presidente electo espera el apoyo de la ONU para aplicar una estrategia. Además dice que creará una comisión con organizaciones sociales. La deuda consolidada en 27.3% y la agregada en el 40.2%. El peso de la deuda agregada en el PIB fue del 40.2% hasta marzo. Ese dato incluye obligaciones con el IES y otras entidades públicas. Sin esos rubros, se quita eso, el 27.3%. También Odebrecht pagó coimas a través de 3 empresas. 7.500 carros de carga y pasajeros por día en la vía Aloac. Tumaco es un puerto de embarque de narcóticos hacia Ecuador y Estados Unidos. Hay alertas y justamente de eso, Tumaco es el enlace para el tráfico de drogas y una fotografía. Francia entra en la recta final por la presidencia. Los títulos más importantes del diario El Comercio a esta hora en su página principal. En deportes, las gacelas llegaron a la élite. Las ecuatorianas acabaron séptimas en el Mundial de Relevos. Esto es el titular más importante en deportes. Revisando lo que tiene diario El Comercio. Tiempo de ir con Priscila. Así es, Priscila Cadena nos tiene información desde la ciudad al sur de Quito. Priscila, vamos contigo, adelante con la información. Priscila justamente está en uno de los sectores de la ciudad, en la avenida Rodrigo de Chávez y Chasqui, ubicado en esta parte de la ciudad. Hay cierre de días, ¿no? Así es, hay cierre de días. Cierre de días durante 4 meses, así que Priscila, vamos contigo. Buenos días, adelante con esta información. Buenos días, compañeros. Sí, en efecto, aquí en el sector de la Magdalena se efectuarán 2 cierres viales, esto debido a un desvío de un colector por los trabajos del metro de Quito. Así que vamos a conversar con el gerente de la obra civil, José Luis Gijarro. Muy buenos días. ¿Qué tipo de obras se está realizando acá en el sector? Hola, muy buenos días. Sí, hoy vamos a empezar a desviar el colector Galte, que se ve afectado por el paso de la tuneladora. Lo que vamos a hacer es 2 cierres de 2 calles para ejecutar los pozos de ataque de esa galería. El colector del Galte, el desvío va a ser un túnel de 220 metros lineales de longitud, tiene 2 metros de ancho y 2,60 de alto. Para ejecutar esa galería en mina se hacen unos pozos de ataque que tienen unos 20 metros de profundidad aproximadamente de media y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Los trabajos demorarán 4 meses. Aproximadamente 4 meses, sí. Demorarán 4 meses porque el tercer pozo de ataque está en la intersección de la Rodrigo de Chávez con la calle Galte y eso no se va a cortar ahora mismo. Se cortará en la época en la que ya se cierren los colegios para afectar lo mínimo posible al tráfico. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con el director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Julio Puga. Muy buenos días. ¿Cuáles son las calles que se van a cerrar y las alternativas también para quienes transitan por el sector? Sí, bueno, como ustedes pueden observar, el día de hoy comenzarán ya los cierres de la calle Galte, de entre la intersección de la Chasqui y la Rodrigo de Chávez. Esta vía permite el acceso a los moradores del sector de la Magdalena, barrio Santa Ana, que va a estar cerrada por 4 meses, pero obviamente como es una vía para dar facilidades a los moradores del sector, vamos a permitir el ingreso por la calle Chasqui y por la calle Francisco Barba, es decir, la intersección que se cierra son apenas 50 metros, que de alguna manera pues restringirá el acceso a este sector, a los moradores del sector. Por eso es que la calle Chasqui se ha cambiado doble sentido de circulación para que obviamente los moradores del sector no sientan los defectos de esta obra. Estaremos pues por 4 meses, comenzarán en el transcurso del día de hoy los cierres que se pensaban hacer el día de ayer, pero que desgraciadamente por temas de lluvia no se los pudieron ejecutar, pero una vez que pase la hora pico, pues comenzaremos ya a conocer en esta vía, estarán permanentemente en presencia de agentes civiles de tránsito para dar las facilidades a los moradores del sector. El cierre será todo el día, es decir, desde temprano hasta el día, hasta la noche. Bueno, los cierres son por 4 meses, desde el momento que se implanten los cierres quedarán durante los 4 meses de obra hasta que ésta se vuelva a rehabilitar en el sector del barrio Santana.
Bien, muchísimas gracias también a Julio Puga, quien es director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 2 cierres viales se efectuarán aquí en el sector de la Magdalena por trabajos del Metro de Quito. Más detalles en nuestro noticiero de la comunidad. Con esta información, compañeros, seguimos con ustedes. Buenos días. Efectivamente, Priscila, los detalles en el primer noticiero de la comunidad. Aquí iniciamos ya el trajinar de la noticia con el Comercio TV. Empezamos con el desarrollo informativo 7 en punto de la mañana y les contamos que el fiscal general del Estado anunció que se espera en los próximos días más resultados de la cooperación penal internacional en torno al caso Odebrecht. El exministro de Electricidad Alexei M. fue detenido el pasado viernes tras un operativo impulsado por la Fiscalía acusado de haber recibido coimas de la empresa brasileña. El fiscal general lo reconoce. La asistencia penal que llegó desde España en febrero pasado, luego de las declaraciones de un ex alto funcionario de Odebrecht, fue la pieza clave y fundamental para lograr la detención del exministro de Electricidad Alexei M. y de Marcelo E., alto ejecutivo de una empresa. Esa asistencia penal nos da una información relevante sin duda, pero tenemos que contextualizarla con otros casos. Chiriboga asegura que la Fiscalía ha actuado con celeridad, rechaza cualquier crítica en torno a supuestos retrasos en este caso y no descarta que en las próximas horas existan más pistas que puedan surgir de la cooperación internacional. Son estrategias que la propia Fiscalía tiene, ¿no? Vamos a esperar en esta semana seguramente más información de otras asistencias penales. Además, adelanta que continúan trabajando con Odebrecht para conseguir un acuerdo de reparación económica al Estado ecuatoriano. Estamos trabajando en esta semana, voy a tener nuevas reuniones con Odebrecht para ver si logramos un acuerdo de cooperación con ellos en la medida de que ellos se sujeten a la legislación ecuatoriana. Lo llevamos 3 meses discutiendo, básicamente porque Odebrecht exige condiciones que la Fiscalía no las puede conceder porque son concesiones que están fuera de la ley. Ratifica que hasta el momento no existe ninguna lista de implicados en este caso de corrupción que envuelve a varios países donde la empresa Odebrecht impulsó sus trabajos. No existe tal lista, fue un imaginario que se creó en los medios pero que no existe. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció en cuanto al tema de Odebrecht y la sanción de la Supercom a 7 medios de comunicación. Esto lo realizó en un conversatorio allá en la ciudad de Guayaquil. Caso Odebrecht. Resulta que es un depósito, Alexei Mosquera, ya cuando ya no era ministro, 2 años después de terminado el contrato de Toachi Pilatón, y que demuestra que el gobierno ha actuado siempre en función del bien común, porque expulsó a esa empresa del país y le quitó el contrato de Toachi Pilatón. Entonces no es coima, no es soborno, porque Alexei Mosquera ya no era funcionario público. Es un acuerdo entre privados y el mayor problema es que, por eso, la acusación es por eso, por lavado de activos, y puede haber también defraudación tributaria, porque no se declaró ese $1 millón. Sanción Supercom. Entonces, esas tensiones se resuelven a través de leyes, de normativas. Tienen la obligación de informar lo que es interés público. Yo le pregunto, el patrimonio de un candidato, sus 49 empresas offshore, su intermediaria financiera Andean Investment, con sede en un paraíso fiscal, Bahamas me parece, o Islas Vírgenes, que lucró con los certificados de depósitos reprogramables en la crisis de 1999. ¿No es acaso noticia de interés público? Y suponiendo que me digan que no, entonces ¿por qué la columna de chismografía de un diario amarillista como La Estrella de Panamá sí fue de interés público? Porque involucraba supuestamente al vicepresidente, decían que Alexis Mera había ido a Panamá a tratar de arreglar los asuntos, y eso sí lo publicaron. Contralor, desestimiento querella. Depende de él, respeto su decisión, que no la comparto, pero la gente debe responder por lo que dice. Aquí hay libertad absoluta de expresión, libertad absoluta de asociación, pero no hay libertad sin responsabilidad. Y tienen que aprender a ser responsables en todos los aspectos de lo que dicen, de lo que hacen. Lanzaron una calumnia, no la pudieron probar, le dijeron ladrón y ladrones a mucha gente, que había sobreprecio en la refinería del Pacífico. ¿Y qué quieren? ¿Que los aplaudamos? Se los lleva ante la justicia, piden el juicio, persecución. Fue un show. A ellos no se los puede juzgar porque se autoproclamaron las referentes morales de este país. Otros cuentos, señores.
7 de la mañana con 5 minutos. Catedráticos universitarios critican la decisión de la Superintendencia de Comunicación de sancionar a 7 medios por la no publicación de la investigación de Diario Argentino, página 12. Los expertos aseguran que la ley de comunicación está siendo mal utilizada. La resolución se emitió el pasado viernes. Sancionar a 7 medios de comunicación por censura previa al no publicar una supuesta investigación del Diario Argentino, página 12, en contra del ex candidato Guillermo Lasso. Horas más tarde, desde el gobierno se emitían las primeras reacciones. El presidente de la República, Rafael Correa, felicitaba la decisión, mientras que Lenín Moreno, presidente electo, la criticaba. Y qué bueno que tengamos una ley de comunicación que empodere al ciudadano para defender su derecho, el derecho a la información. También he pedido, no sé si usted se informó, señor periodista, también he pedido que se deje insubsistente eso. 2 catedráticos expertos en comunicación analizan la decisión tomada por la Supercom. Para Fernando López y María Eugenia Garcés, la resolución de sanción es desproporcionada y fuera de lugar. No puedes tú obligar a un medio de comunicación a publicar una información que primero no es generada por el medio. A mí me parece que no es sino una forma de ejercer el poder político del Estado sobre los medios de comunicación. Critican la aplicación de lo que afirman es una ley punitiva, que lo único que busca es imponer desde el poder su verdad. Ha servido para realmente afianzar las políticas del gobierno al controlar voces que el gobierno puede considerar y considera de hecho voces distintas. Y que esto ha hecho que en Ecuador se viva una política de persecución a los medios y a los periodistas. Consideramos que la ley debe haber, pero una ley que sea garantista de derechos, no una ley que esté viendo a los medios como enemigos. Lo que queda claro es que el control de la comunicación, de los medios de comunicación, es un tema clave para el ejercicio del poder político en el Ecuador en este momento. Ellos consideran que la ley de comunicación debe ser reformada de manera integral y que el nuevo gobierno debe impulsar esta reforma. Tendría que, en el caso de la comunicación, abrir un espacio distinto. Yo sinceramente creo que él no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Creo que él es un prisionero de su propia elección. Informó Javier Gallo. Vamos a contarle que el IVA del 14% se aplicará hasta el 31 de mayo, así lo dispone la normativa de la Ley de Contribución Solidaria aprobado por la Asamblea para obtener recursos que aporten la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Desde el sector productivo esperan que a partir de esta fecha el comercio incremente. La normativa de la Ley de Contribución Solidaria dispone que el incremento del IVA del 12 al 14% sea temporal y deba aplicarse hasta el 31 de mayo del presente año. Para el oficialista Carlos Berman, dice que comparte la preocupación de líderes y representantes de las zonas afectadas por el terremoto. Considera que se debe buscar respaldos económicos para continuar con la reconstrucción. Culmina ya tal como fue prevista, es decir, un año exactamente, y desde luego el IVA regresaría ya a su valor inicial, que es el 12%. Yo creo lo que hay que buscar es que en el presupuesto del 2017, 2018 y si amerita hasta el 2019, buscar los recursos que permitan que ninguna obra de las cuales ya están contratadas, las que se estarían por contratar y las que podrían contratarse, estén con el respaldo financiero. Eso es lo que buscamos. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, hace una evaluación a los 11 meses de vigencia de esa ley, pues evidencia que la recaudación ha crecido considerablemente. Si comparamos el mes de enero del 2016 contra el mes de enero del 2015, se recaudó alrededor de $200 millones más. Esto le ayuda al Estado, ciertamente, para seguir con el gasto corriente. Sin embargo, añade que esto ha afectado a las ventas del sector comercial. Y si vemos qué es lo que sucedió en el 2016, las ventas del comercio bajaron alrededor de $7.000 millones. Y eso es un impacto muy grave. Lo que decir de Alarcón ha desencadenado en un decrecimiento de empleo con alrededor de 50.000 plazas, generando además problemas para todo el encadenamiento productivo, por lo que considera que el sector comercial necesita un respiro. Y lo que necesita el Ecuador es un shock de confianza en este momento. Necesitamos de estabilidad. Entonces, por un lado, creo que se debería permitir que crezca el consumo, que crezcan las ventas, y por otro lado, no deberían existir, no deberían enviar nuevos proyectos de ley. Que el IVA vuelva al 12% como está dispuesto en la ley generará una baja de precios paulatinamente, lo que representa un mensaje positivo para el sector productivo, dice. Mientras más poder adquisitivo usted le dé
al trabajador, le dé a la ciudadanía, más puede consumir. Definitivamente, esperemos que suba el consumo. Hasta el momento, la recaudación total por la aplicación de la ley solidaria es más de 1.250 millones de dólares. De esa cantidad, 555 millones corresponden a la recaudación por el 2% del IVA adicional. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral está a la espera de que la Alianza Creo Suma agote todos los recursos legales para poder declarar en firme los resultados de la segunda vuelta. Entre tanto, en el Tribunal Contencioso esperan el pedido del Poder Electoral para emitir una certificación. Con documentos en mano, Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, justificó el por qué se archivó la causa sobre un recurso solicitado por la Alianza Creo Suma a los resultados de la segunda vuelta electoral. Vaca señaló que presentaron un recurso ordinario de nulidad, cuando lo correcto es extraordinario de nulidad y que además habrían incumplido en otros aspectos. Artículo 77. El recurrente deberá acompañar a su escrito toda la prueba documental que tenga en su poder y anunciará la que pretendiere hacer valer dentro del proceso. No adjuntó un documento. Vaca explicó que en otros recursos la misma alianza sí justificó debidamente, lo que no ocurrió esta vez. Por eso se archivó la causa, como lo hicieron con un pedido de Alianza País. Ya se acabó el proceso, tendrá que el Consejo Nacional Electoral continuar con el procedimiento que establece la ley y esto tiene que seguir fluyendo en forma normal. Sin embargo, a la Alianza Creo Suma todavía le resta el recurso de ampliación o aclaración al archivo de la causa. En este caso, solo lo que pueden solicitar mediante el recurso de ampliación y aclaración es que se aclare o se complete esta sentencia o esta resolución emitida en el sentido del auto de archivo a este proceso. 3 días de acuerdo al reglamento de trámites contenciosos electorales. Desde el acto de notificación, creo que la notificación fue realizada el día de ayer, entonces de ahí corren los tiempos. Ellos tienen todo el derecho de presentar lo que consideren del caso. El tribunal responderá lo que ellos presenten. En el Consejo Nacional Electoral están a la espera de que se cumplan los plazos para solicitar al Tribunal Contencioso Electoral una certificación. El tribunal no actúa de oficio en nada. Mientras el CNE no nos pida por escrito la certificación, el tribunal no le extenderá ningún documento. Al respecto, el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, dice que agotarán todas las acciones legales. Por eso no lo reconoceremos y pelearemos la nulidad de los comicios aquí y en foros internacionales. Informó Héctor Romero. Ya son las 7:12 de la mañana, en Galápagos son las 6:12. Los 3 asambleístas de la provincia del Carchi recibieron credenciales. Esto se realizó en un acto solemne que estuvo presidido por el presidente del Consejo Nacional Electoral. Aquí realizó un llamado a la unidad de los ecuatorianos en esta nueva etapa política. Con la presencia del presidente del Consejo Nacional Electoral se realizó la entrega de credenciales a los 3 asambleístas electos y sus suplentes en la provincia del Carchi. El objetivo de la máxima autoridad del CNE fue comprometer a las nuevas autoridades a trabajar por quienes depositaron su confianza en las urnas. Un proceso que se ha cerrado ya en las diferentes etapas, preelectoral, electoral, postelectoral, un buen proceso electoral. Sabemos lo complicado que resultó con respecto a los resultados electorales, pero son en esos procesos complejos, difíciles, donde se pone a reto la institucionalidad. Por su parte, las autoridades electorales en Carchi resaltaron el trabajo que se ha realizado en esta delegación y exhortaron a la unidad de las autoridades para que el trabajo se vea reflejado en el progreso de la provincia. El Consejo Nacional Electoral sigue construyendo hitos y enterrando los mitos, pues. Pero con total ética y moral. Creo que de esa manera estamos generando transparencia electoral, de esa manera estamos generando seguridad jurídica, que es fundamental en un Estado democrático como el Ecuador. Así que hoy culminamos con la entrega de credenciales. Las flamantes autoridades dieron a conocer las expectativas para esta nueva etapa. Los 3 coincidieron en la unidad sin distinción de bandera política y el trabajo conjunto para buscar leyes que puedan favorecer la actividad comercial en Carchi. Cualquier asambleísta de cualquier partido político que esté representando a cualquier provincia y es que tiene alguna propuesta, algún proyecto de ley que vaya encaminado en solucionar y en ayudar a los ecuatorianos, pues yo con gusto, como Juan Carlos Yar, como ecuatoriano, yo lo voy a estar respaldando. Reunirnos con la sociedad civil para construirlo conjuntamente el proyecto de ley que tengamos que hacerlo. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez.
Y en su última intervención multitudinaria, el presidente electo Lenín Moreno ratificó su propuesta de crear 40 universidades técnicas en su gobierno. Expertos en el tema analizan el planteamiento y coinciden en que sería irrealizable. El pasado 22 de abril, en un acto multitudinario denominado Jornada por la Paz y la Democracia, el presidente electo Lenín Moreno ratificó, entre otras cosas, su propuesta de crear 40 universidades técnicas. Para que ningún estudiante que desee seguir preparándose, seguir identificándose con la tecnología de última generación, con la ciencia de punta, pierda ese derecho. Según Germán Rojas, antiguo integrante del Consejo de Educación Superior y actual docente de la Escuela Politécnica Nacional, este planteamiento es irrealizable. Crear 40 nuevas universidades requiere ingentes recursos económicos y también ingentes recursos en lo que tiene que ver con personal académico. Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, coincide con este criterio. Yo lo veo muy complejo. Si una universidad no se crea por decreto ni de la noche a la mañana. El tema del presupuesto para crear dichas universidades sería el más preocupante. Si usted quiere hacer que funcionen 40 nuevas universidades, necesitaría al año unos 2.400 billones de dólares adicionales. ¿De dónde se va a sacar este dinero? Dice que en los 10 años de gobierno actual se eliminaron 100 de 140 institutos técnicos, que si se quiere reconvertir a estos existentes, se debería llamar a esa acción por su nombre. Me parece, hay una confusión entre el proyecto de reconversión de estos 40 institutos con la supuesta creación de 40 nuevas universidades técnicas, porque universidades técnicas eso no existe. Luna rescata la idea de fijar la mirada en la educación técnica, sin embargo asegura que se debería pensar cómo hacerlo para no descuidar otras universidades. Es necesario que se involucre y se ponga el apoyo a las politécnicas que están en este momento funcionando. Ambos hacen recomendaciones. Los actores educativos y sociales deberían necesariamente participar en la elaboración y seguimiento de esta política. Yo pediría que el presidente electo Moreno aclare su propuesta, la concrete, para que se convierta en un contrato con el país, algo que sea realmente factible y que nosotros podamos supervisar que se realiza y luego tomarle cuentas una vez que termine su periodo. En Quito informó Andrea Urbe. ¿Qué tal, amigas y amigos de Televicentro? Muy buenos días. Con un poquito de sol ya en la capital, iniciamos las noticias de nuestra página web. Las fuertes lluvias provocaron varios deslizamientos en las vías Cuatro Esquinas, Salinas y Huánuco-Echandía, en la provincia de Bolívar. Al momento, la circulación vehicular está cerrada en estos tramos, mientras que el 50% de la carretera Guaranda-Chimbo, San Miguel-San Pablo, Vilobán-Balsapamba y Montalvo-Babahoyo está habilitada al tránsito vehicular. En otras noticias les comentamos que el exministro del Interior, José Serrano, publicó en su cuenta de Twitter que fue capturado el supuesto asesino del periodista Fausto Valdivieso. Serrano escribió a las 16:09 de este lunes 24 de abril en su red social. Tenía un compromiso contra la impunidad y nuestra policía de Ecuador también. Ha sido capturado en Colombia el presunto asesino de Fausto Valdivieso. En otras noticias, la Agencia de Tránsito Municipal ATM reinstaló 9 fotorradares para controlar el exceso de velocidad en 7 avenidas en el norte y en el sur de Guayaquil. Las multas empezaron a cobrarse desde la mañana de este lunes 24 de abril. La sanción económica es de $112.50, que constituye el 30% de un salario básico unificado. Esta es la primera actualización noticiosa del comercio en un clic. Nosotros continuamos con más información. Y podríamos decir que el aguacero del día de ayer fue la madre de todos los aguaceros. ¡Qué terrible! Fueron 13 barrios del norcentro de Quito que se vieron afectadas. La nube incluso llegó más tarde al norte de la ciudad de Quito. Esto fue el lunes 24, desde la 1:50 de la tarde. La causa de esta fuerte lluvia, pues por la causa se cerraron vías y hubo inundaciones por la acumulación de agua. 30 autos quedaron atrapados en un edificio y 3 árboles cayeron. Hay un informe completo al respecto. Preste atención. La imagen muestra a un rescatista cargar en sus brazos a una persona que quedó atrapada en su carro por una inundación.
donde se asienta la escalera, es el auto que quedó sumergido. Y es que la tarde de este 24 de abril el norte de la capital soportó una fuerte lluvia. Las redes sociales fueron la plataforma que ayudaron a identificar incluso a las autoridades los lugares y avenidas más afectados. En el sector de La Carolina y la avenida Gaspar de Villarruel se reportó la caída de 3 árboles, mientras que en la Mariana de Jesús, Carapungo, Calderón, La Granja, Rumipamba, Llano Grande y Chico, La Primavera, Iñaquito, Jipijapa, El Batán y Tenis Club se registraron inundaciones. Realmente ingresó el agua por la calle, más que por otro lado, y se nos inundó un bonito auditorio que tenemos, aproximadamente con 1,50 m de profundidad. Ahora el cuerpo de bomberos nos está ayudando a desalojar porque estamos bajo la alcantarilla. Vías como la 10 de agosto y Naciones Unidas fueron cerradas por la acumulación de agua-lluvia, en tanto que 30 autos quedaron atrapados por la misma razón en un edificio ubicado en la Amazonas y Pereira. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad rescataron 30 vehículos de este edificio al norte de la ciudad. Solo uno no pudo ser rescatado ya que está tapado totalmente del agua. Hasta el cierre de esta edición, los equipos de emergencia se encontraban desplegados en dichos lugares para brindar ayuda a los afectados. En Quito informó Andrea Orbe. 7 de la mañana, 21 minutos, y como consecuencia de las fuertes lluvias caídas en la región, un derrumbe cerró el paso vehicular en la vía Puyo Baños, que comunica la Amazonía con el centro del país. Maquinaria de Obras Públicas realizó la limpieza de los escombros, habilitando solo un carril. Un deslave de lodo y rocas que bajó desde la estribación de la montaña debido a la saturación del suelo por las fuertes lluvias caídas en la región cerró totalmente el tráfico vehicular en la vía Puyo Baños, que comunica al centro de la Amazonía con el resto del país, en el sector de Mangayacu, en Mera Pastaza. Lastimosamente por el clima ha cedido la parte como ustedes pueden observar, el terreno, y lamentablemente ha obstaculizado el 100% de la vía. Varias horas permaneció la vía bloqueada. En el control integrado de Mera se cerró el paso para evitar congestionamientos en el sector del deslave. Gran cantidad de estudiantes que asisten a clases en Mera debieron caminar para llegar a sus planteles. Una persona dice que por muy poco fue tapado por el alud. Estaba pasando y me sorprendió, digamos, el deslave encima de la camioneta, pero gracias a Dios fue un susto, pero gracias a Dios con bien. Una máquina del Ministerio de Obras Públicas fue movilizada a la zona afectada para despejar la calzada de los escombros, logrando habilitar en principio el paso por un solo carril, en medio de la desesperación de la gente en tránsito que quería llegar al lugar de destino. Viene lloviendo desde el Tena, viene lloviendo y sí están los ríos crecidos. Por ende tienen que estar las máquinas ya listas para estos percances. El lugar donde se produjo el derrumbe es una zona donde cae de manera permanente el material por ser un sector frágil y con altas precipitaciones. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Producto de la palizada arrastrada por un afluente, colapsó el acceso a un puente en el sector de Cochapunta. Esto es en la vía interprovincial que une a Napo y Orellana. Más de 5.000 personas que viven en 20 comunidades están afectadas por este cierre. De inmediato se iniciaron los trabajos de reparación para rehabilitar el viaducto. Miremos. Producto de la palizada arrastrada por la acrecentada del río Cano Ayacu, colapsó uno de los accesos del puente ubicado en la vía Tena-Chontapunta-Coca, que corre por la margen derecha del río Napo. 20 comunidades quedaron aisladas por este motivo. La palizada que se acumula son las que hacen fracasar, y con la palizada que no deja circular normalmente el agua, hace que a los remolines y vaya carcomiéndola, pues socavando las bases del puente y ha colapsado. Alrededor de 5.000 personas sufren las consecuencias de la restricción del paso. Ahora por el viaducto solo se puede transbordar a pie o en motos, lo que limita el paso de carga impidiendo que salga la producción de la zona o lleguen abastecimientos para ese sector afectado. Buscando la manera de cómo pasar en una moto, caminando. Estamos cargando las cosas
Pues toca hacer un transbordo. Del mismo modo, está aislado el campo petrolero marginal Yuralpa, parte del bloque 21 de la empresa estatal Petroamazonas, que movió maquinaria al lugar para ayudar en las labores de reparación que se prevé podrían demorar hasta el próximo miércoles. Como tenemos tubería de petróleo reciclada, a ver si le podemos poner esto en el puente. Mientras tanto, ingresar al mismo lugar donde está el viaducto está restringido y para ello efectivos militares ejercen el control. Sí, estamos en seguridad aquí perimetral hace unos 500 metros por seguridad para la comunidad de aquí del sector. Alrededor de 150 vehículos al día circulan por esa carretera. Desde la provincia de Napo informó Carmita Argotti. En la mañana de este lunes 24 de abril, un incendio de grandes proporciones se registró en el nororiente de la capital. Esto fue en Pintac. El incidente, que fue controlado por bomberos, se suscitó en una empresa que manejaba productos químicos. Un total de 50 oficiales y 20 vehículos del Cuerpo de Bomberos controlaron este lunes 24 de abril un incendio registrado en la mañana en Pintac. Este es uno de los incendios que no hemos tenido referencia aquí en el Distrito Metropolitano, sobre todo por tratarse de los elementos que utilizan, ¿no? Son desechos peligrosos. El incidente generó gran cantidad de humo por las características del material embodegado. El personal de bomberos tuvo que extremar esfuerzos. Obviamente es una carga de combustible muy fuerte, estamos hablando de combustible, estamos hablando de ácidos y eso hace que se letargue el proceso de extinción. La falta de permisos hizo que la empresa fuera clausurada. No nos han presentado la LUAE 2017, por lo tanto la Agencia de Control en este momento empieza a generar la clausura de la empresa, al igual que no tienen el permiso del Cuerpo de Bomberos. Según los alertantes, el incendio se habría originado en una bodega de pintura. Sin embargo, las causas aún no se han podido determinar. Tenemos que esperar que el fuego concluya para que el personal de investigación de incendios ingrese a evaluar las posibles causas, a determinar los factores que generaron el incendio, un incendio que es muy fuerte, es un incendio con productos químicos peligrosos. En Quito informó Andrea Orbet. Son las 7 de la mañana con 27 minutos y vamos a otros temas. Llegar a fin de mes es un reto para las personas subempleadas. Quienes están en esta condición reciben un promedio mensual de $152. El monto representa menos de un tercio de lo que gana un trabajador con empleo pleno. Para que nos explique un poco más sobre este tema, nos acompaña ahora Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios de Diario El Comercio. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos qué es una persona subempleada para que nuestros amigos televidentes lo tengan claro y quiénes se encuentran en esta situación. Berito, amigos, buenos días. Una persona en el subempleo es un trabajador que tiene un empleo precario, es decir, aquel que no trabaja todas las 40 horas a la semana, pero quiere trabajar más o quiere encontrar un nuevo empleo, y también es aquella persona que no gana ni siquiera el salario básico unificado. De hecho, los datos a marzo del Instituto Nacional de Estadística y Censo muestran que el subempleado gana, como bien lo anotaste, $152. Es mucho menos que los $535 que gana una persona que está en empleo pleno. Y como tú lo mencionaste, Mónica, en el mes de marzo el INEC hizo un estudio. Coméntanos cuáles fueron las cifras que arrojaron. Precisamente los subempleados aumentaron en el país. La cifra subió de alrededor del 15 al 21% entre marzo del año pasado y marzo de este año. Esto significa que hay más personas en el comercio informal vendiendo en las calles, pero también están dentro de este grupo aquellos emprendedores que inician negocios para poder obtener algún tipo de ingresos. Así es, la urgencia de obtener ingresos lleva a las personas que han perdido un empleo a emprender sus propios negocios. Moni, ¿cuál es el balance que tenemos actualmente? Según datos de Conquito, esa agencia que se encarga de incubar nuevos emprendimientos, sus servicios de asesoría subieron en alrededor de un 20% en el mes. Más personas están buscando no solamente tener un nuevo negocio, sino también mejorar la actividad que desarrollan para poder aumentar sus ingresos durante el mes y poder pagar todos sus gastos. Mientras tanto, Moni, ¿cuál es la expectativa del sector empleador para este 2017? ¿Hay posibilidades de que se supere esta situación de desempleo?
Existen posiciones divididas y sobre todo depende del sector. Hay algunos que les ha ido mejor en el en el primer trimestre de este año, como a la banca, también la construcción se recuperó en algo, pero todavía falta ver cómo se desempeña durante los próximos meses. El Fondo Monetario Internacional anunció la semana pasada que la economía ecuatoriana decrecería en el 1,6%. Sin embargo, el Banco Central del Ecuador es más optimista y cree que este año la economía va a crecer en el 1,42%. Bueno, Moni, interesantes las cifras y veremos en los pocos meses que vienen adelante. Gracias por la información, una excelente mañana para ti, 7:30. Continuamos con más noticias y les contamos que las nuevas oportunidades de crecimiento e internacionalización de las empresas familiares ecuatorianas en un contexto económico adverso serán analizadas y debatidas por ejecutivos de compañías y gurús en el tema del emprendimiento y las finanzas. La tercera cumbre internacional de empresas familiares se llevará a cabo en mayo en Quito y Guayaquil. En Ecuador, la firma Courage Group analiza el desempeño de estos negocios. Johannes Ritz, vocero de la firma, habla sobre las expectativas que las empresas familiares tienen con el nuevo gobierno. Hay mucha expectativa en cuanto a qué va a pasar con el nuevo gobierno dentro del ámbito empresarial. Y estamos viendo también que hay algunos que se están recuperando actualmente del año pasado, el crisis que se pasó. Y más bien creo que vemos un poquito de optimismo después de este tiempo complicado que se ha vivido acá en Ecuador. Según este analista, las empresas familiares buscan estabilidad para seguir trabajando. Esperemos que el gobierno que ahorita nos va a entrar va dando cierta continuidad, que crea un marco estable y ojalá incluso con más diálogo de lo que se había visto en los últimos años, y que eso permita una situación para los empresarios del país de trabajar con más tranquilidad y con más perspectivas positivas. El empleo es otro de los factores que inquieta a los empresarios. Yo creo que esto está por ver si depende mucho de la situación de cada empresa. Sin duda la situación no es fácil, ¿no? El nivel de sueldos en Ecuador en comparación con otros países es bastante alto, lo cual nos lleva a la situación que necesitamos mucha más productividad de lo que tal vez se ha tenido en el pasado. Reportó Pedro Maldonado. Vamos a contarles ahora que el sector agroexportador hay preocupación por la caída de los precios del cacao en el mercado. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 20% de las plantas de cacao se afectó. Esto a causa de las plagas y enfermedades. Las lluvias también han ocasionado pérdidas de cultivo. El sector cacaotero ecuatoriano intenta recuperarse después de los daños que han sufrido sus cultivos a causa de plagas y enfermedades. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, un 20% de las plantaciones se afectó. Estos daños también repercutieron en una caída en el volumen de exportaciones. Las principales plagas que afectan son la escoba de bruja y la monilla, aunque el productor tiene su propia fórmula para combatir estos males. Solo necesitamos 4 cosas nosotros para cambiar, para controlar la escoba bruja y la monilla. 4 cosas: tener 2 manos, tener un ojo, por lo menos un ojo, tener una tijera en la mano y lo más importante, tener las ganas de combatir la escoba bruja y la monilla. Pero este no es el único problema que afecta al cacao. A escala internacional existe una caída de precios y además las lluvias han ocasionado pérdidas de cultivos. En cambio este año pues se ve que la producción ha sido mejor. Y hay cacao todavía. Cuando ya estamos en el mes de abril y todavía se ve más cerquita. Un tema que les afectaba más bien a inicios de este año son las lluvias, ¿no? El precio y las lluvias también. Las lluvias, sí. Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, la sobreoferta del grano en el mercado mundial será de unas 700.000 toneladas para este año, lo cual significa 3 veces más lo que exporta Ecuador. Esa realidad incluso ha obligado a los productores a cambiar de cultivos. Están recurriendo al plátano, están recurriendo a la maracuyá, dependiendo de la zona, están recurriendo al guineo orito, entonces al ciclo corto mismo. Entonces realmente pues los precios que hemos tenido, lo que va de octubre hasta lo que de octubre de 2016 y hasta este año, yo creo que han sido los más bajos que hemos tenido. En el primer trimestre de este año, el volumen de exportación fue de 53.639 toneladas de cacao en grano, lo que representó una caída del 1,64% en comparación con igual periodo del 2016, informó Javier Basantes.
Ahora es momento de irnos a una pausa comercial y cuando regresemos les daremos los detalles sobre el fallecimiento de un sacerdote y oficial de servicios religiosos que fue encontrado muerto en la habitación donde descansaba al norte de Quito. Y más noticias lamentables, un hombre habría sido golpeado hasta su muerte con una piedra por robarle. Eso sucedió en nuestra ciudad. Ya venimos, una pausa. Las 7:38 de la mañana, 6:38 y en Galápagos, en Quito, la temperatura en el sur Berito está en 11 grados centígrados. Así es, por favor, las previsiones del caso porque el día de hoy llueve en la capital. Nosotros continuamos con más noticias y les contamos una lamentable. El padre Cristian Carrillo fue encontrado muerto en el baño del cuarto donde vivía en el sector de la Kennedy, esto es al norte de la ciudad de Quito. La comunidad católica consternada lloraba la partida inesperada de este religioso. Veamos. El repique de las campanas se escucharán hasta el cielo. A los fieles católicos la noticia les congeló el alma, no podían creerlo. Horas atrás muchos participaron de la misa dominical y compartieron con el sacerdote la palabra de Dios. En horas de la tarde, uno de los colaboradores de la iglesia, al ingresar a la casa donde vivía junto a la capilla, encontró al pastor católico sin vida en el baño del dormitorio. Una persona muy accesible, con un don espiritual muy bueno. Inmediatamente llamaron a los paramédicos, quienes solo confirmaron la muerte del sacerdote. La noticia se regó rápidamente en el sector de la Kennedy, al norte de la capital. Decenas de feligreses llegaron hasta la casa de Dios para saber qué pasó con el padre Cristian Carrillo. La comunidad ahora está sufriendo al perder un gran pastor. Era muy querido por su comunidad, llegó al sector hace más o menos 1 año y medio y se ganó el cariño de los católicos por su carisma y entusiasmo para predicar la palabra de Dios rápidamente. Se hizo querer entre los fieles. Me apertura todas las cosas, siguió implantando la fe aquí en la iglesia, en la relación con todos los grupos espirituales que existían en la comunidad, era excelente. Pero también era muy cercano a la familia policial, era el sacerdote oficial de la institución, el encargado de las misas y bendiciones. Por su sencillez y humildad se ganó el aprecio de los uniformados, logró ser amigo de los policías, a muchos de los cuales les acompañaba con una oración en los operativos. La forma de ser de él, ¿no? La entrega que él tenía a Dios, esa coherencia con su predicación, con su vida y su servicio. Su arma de dotación era la palabra de Dios, tenía el rango de subteniente de servicios religiosos, aprobó el curso del Grupo de Operaciones Especiales GOE. En las instalaciones de este grupo élite de la policía se levantó una capilla ardiente, en homenaje al sacerdote con alma de policía. Es de estos sacerdotes que son verdaderamente líderes, pastores profundos del pueblo. Seguramente desde donde se encuentre siempre estará con los policías y su comunidad, elevando una oración por los más necesitados. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles que un hombre habría sido golpeado hasta la muerte con una piedra, esto en el sector de El Beaterio. Según los testigos del hecho de esta trifulca, todo habría empezado por robar las pertenencias. ¿A quién le dieron evidentemente las pedradas? Al que intentó robar. Veamos. En medio de la noche, con profundo terror y con gran curiosidad, los moradores del Beaterio al sur de Quito abandonaron la tranquilidad de sus sueños para ser testigos de una muerte. Un hombre habría sido agredido con piedras y golpes. Lo botaron contra el asfalto y un golpe en la cabeza es muy sensible a cualquier persona que lo pase. Fue pedrazos porque los dos muchachos se defendieron, ante 4 personas se defendieron los muchachos. La trifulca habría empezado porque el hoyo Oxiso se negó a entregar sus pertenencias. Los vecinos aseguran que la zona es peligrosa y esta no es la primera ocasión que algo así ocurre. Es insegura. Las calles, las vías. Los moradores están preocupados por la inseguridad que se vive en la zona. Así digan que estamos vigilados por un UPC, por una policía comunitaria, pero no es así. Los miembros de criminalística de la Policía Nacional recogieron las evidencias para las investigaciones del caso. El cuerpo fue trasladado a medicina legal. En Quito informó Andrea Valareso.
Y el Ministerio del Interior anunció en su cuenta de Twitter la detención del supuesto asesino de Fausto Valdivieso. JC, presunto implicado en la muerte del periodista que fue detenido la noche del domingo 23 de abril en el aeropuerto de Bogotá, capital de Colombia, por la policía de ese país. El sospechoso de 51 años de edad registraba una notificación roja por parte de la Interpol, pues era requerido por las autoridades judiciales del Ecuador por el presunto delito de asesinato. Al momento de la detención, el ciudadano pretendía viajar hacia Francia. El crimen de Valdivieso ocurrió hace 4 años y el proceso continúa en investigaciones en la Fiscalía de Personas y Garantías. Vamos a contarles ahora que en la ciudad de Santo Domingo la policía capturó a 4 sujetos. Estos portaban 2 armas de fuego. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo por el sur de la urbe. Veamos. Como que salieron a deambular por las calles, no precisamente de paseo, sino a perfilar a posibles blancos. Según información policial, era una presunta organización delictiva dedicada al robo de personas y otras actividades al margen de la ley. Agentes de la PJ de Santo Domingo les sorprendieron cuando circulaban por el sector de Juan Elogio 3. Iban a realizar un sinnúmero de delitos, robo a personas, robo a casas, un sinnúmero de delitos. En esas circunstancias se activaron los equipos de inteligencia e investigación de policía judicial. A pesar de la actitud evasiva, los uniformados le cerraron el paso al automóvil en el que circulaban y adecuaron caletas tanto al lado del conductor como del copiloto, donde guardaban de forma disimulada 2 armas de fuego. Listas para ser activadas, sea por el conductor, por el copiloto o tal vez por 2 sujetos que se encontraban atrás en el sillón. Los revólveres de fabricación nacional tenían su respectiva munición, es decir, como que no andaban jugando, eran peligrosos delincuentes, así lo indicó el teniente coronel Silvio Dávila, jefe de la Policía Judicial de Santo Domingo. Los 4 sujetos cuentan con antecedentes por delitos como robo agravado, asociación ilícita, entre otros. Y vamos a continuar con estos operativos y deteniendo a estos ciudadanos que se dedican a delinquir y que provocan tanta incertidumbre aquí en Santo Domingo. Además, los agentes de la PJ analizan videos de asaltos anteriores donde aparecerían los rostros de los detenidos. Hacer un cotejamiento porque existen unos videos donde se les aprecia a ellos en cuanto a robo de locales comerciales, específicamente de gasolineras y también de domicilios. En este caso, información confidencial jugó un papel importante. Alertó a la policía sobre la presencia de un automóvil en actitud sospechosa de forma reiterada por la zona. De vuelta a nuestro país, en entrevista con El Comercio, el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Alex Pérez, analiza la situación de inconformidad que existe entre los usuarios que circulan por la vía Aloac-Santo Domingo y también la polémica generada por el cobro de los peajes. Según el funcionario, está garantizada la circulación por la vía, eso ante justamente las amenazas de paralización. Los conductores y propietarios del transporte pesado, vehículos livianos y buses interprovinciales de pasajeros dicen sentirse afectados por el tercer peaje que se cobra desde la semana pasada en la vía Aloac-Santo Domingo. Los gremios de transportistas pesados y de pasajeros anunciaron que si no se reduce la tarifa en el peaje de la Aloac o se elimina la de Santo Domingo, mañana paralizarán sus actividades. En entrevista con Diario El Comercio, el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Alex Pérez, señaló que la carretera fue delegada a las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo, y son estas entidades las que deben ejecutar, difundir y socializar con los pobladores y usuarios. Nosotros como ministerio tenemos esa política. Nosotros tenemos, para colocación de cualquier peaje, primero la población debe tener un beneficio, tiene que sentir un beneficio, servicios, tiempos de viaje, seguridad vial. En este caso las vías están delegadas, los prefectos tienen la competencia, ellos han diseñado proyectos, ellos definen en cuánto tiempo quieren recuperar esa inversión y de eso depende cuándo empiezan a cobrar. El funcionario indicó que el Ministerio de Transporte no puede solucionar los problemas que son de completa responsabilidad de los prefectos. Nosotros como ministerio lo que hicimos en ese inicio es un trabajo de sentarlos a conversar, ¿sí? Pero ahora entiendo que dentro de sus atribuciones, ¿no es cierto?, dentro de sus competencias, dentro de lo que les permite, han tomado decisiones y esas decisiones
No puedo sentarme a hablar si lo hicieron bien o mal o cómo lo hicieron porque no conozco cómo lo hicieron. Ha pasado una semana de incertidumbre para el viajero, que no sabe si va a encontrar o no abierta la vía. En ese sentido, el ministerio dice que la circulación está garantizada. Lo que nosotros sí tenemos que garantizar como Estado Central es la libre circulación, porque eso es un derecho constitucional. Con un trabajo periodístico de Betty Cumbo, informó Víctor Muñoz. 7 de la mañana con 51 minutos y vamos a cambiar de ámbito informativo para contarles que los hijos pueden demandar a sus padres o a quienes se encargan de sus cuidados si es que ellos los maltratan. El victimario inclusive puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad. Desde cualquier edad el niño, niña o adolescente puede denunciar a sus cuidadores habituales u otras personas por maltrato. A pesar de no estar tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, se lo puede tratar como violación contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En casos de violencia, desde luego que un niño puede acudir ante la autoridad. Un niño puede acudir, una niña puede acudir, un joven, un adolescente puede acudir ante la autoridad. ¿Sí? Cuando no lo puede hacer por sí mismo, cualquier persona lo puede acompañar, desde luego. Para el efecto no necesariamente se necesita presentar la denuncia con firma del abogado. Existen instancias como la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de INAPEN, juntas de protección cantonal y unidades judiciales. En el Consejo de la Judicatura se prefiere no hablar de cifras sobre denuncias de hijos contra sus padres. Cuando usted me pide datos sobre niños, yo le tengo que decir que sobre los temas de niños, por tratarse de un grupo especial, especialmente vulnerable, primero, sí existen casos, pero hay reservas sobre la información. Existe reserva, que no es para invisibilizar, es para proteger la identidad de los niños, para proteger su desarrollo. Tome en cuenta que existen algunas formas de violencia que van relacionadas con el maltrato. La violencia física es aquella agresión física directamente, ¿no? La que es aquella al interior. En cuenta. Menor gravedad, con incapacidad que no supera los 3 días, se sanciona con pena privativa de la libertad, de 7 a 30 días. Padres de familia también opinan al respecto. Por una parte puede beneficiar, porque si hay padres que en realidad maltratan exageradamente a sus hijos, aprovechan. Un poco más de la provincia de Los Ríos. ¿Sabía usted que ahí está ubicada la hacienda La Virginia? Esta fue de propiedad del prócer libertario José Joaquín de Olmedo. Muchas historias giran al torno de esta vivienda y por supuesto que son dignas de compartirla. Veamos. Conocimos la casa que en ese entonces eran palos que legítimamente eran de la casa que antiguamente existía. Ingresar a la casa de Olmedo es remontar en el tiempo. La historia ha sido resumida y es algo remoto.
Dioramas de la pareja ubicados en la sala de la casa llaman la atención. Olmedo es recordado como un célebre escritor, pero también como un político, y su casa en la Virginia fue escenario para la firma del tratado que llevó este nombre. Diría Constitución, y donde hay un levantamiento de los ciudadanos de aquel tiempo, tanto de Guayaquil, Riobamba, Cuenca y Quito. Desde la provincia de los Vivir en una ciudad llena de concreto no limita las posibilidades de implementar un huerto. Los patios, terrazas, terrenos baldíos y balcones son sitios aptos para que las familias quiteñas empiecen a cultivar sus propios alimentos. Noticias. Gracias, Ana Belén, y al retornar Es cuando volvamos vamos a tener importante información para todos ustedes. el invierno no da tregua, granizo, lluvia, inundaciones, 13 barrios del norcentro de Quito. Una de Comunidad, ya volvemos.